el polinomio p de x entre otro polinomio que por ejemplo llamaremos q de x, se van a obtener dos polinomios más, c de x y r de x. De forma que se va a cumplir esta propiedad de aquí, que el polinomio p de x va a ser igual a q de x por c de x más r de x. ¿De dónde hemos sacado esta expresión? Pues vamos a verlo. Estamos dividiendo p de x entre q de x y decimos que se obtienen otros dos polinomios que van a ser c de x y r de x. Según la posición en la que hemos colocado cada uno de esos cuatro polinomios al hacer la división, se ve claro que p de x representa al dividendo de la división. Q de x sería el divisor. C de x representa al cociente y r de x al resto. Entonces, si hiciésemos aquí en un apartado una división de números naturales, por ejemplo, 9 entre 2, obtendríamos 9 entre 2 a 4, 4 por 2, 8, 9 menos 8, 1. Entonces, 9 sería el dividendo, 2 el divisor, 4 representaría al cociente y 1 al resto. ¿Y qué se cumple en toda división? ¿O qué expresión tenemos para comprobar que la división está bien hecha? Pues lo siguiente, que dividendo es igual a divisor por cociente más el resto. ¿Lo recordáis? Vamos a verlo con nuestro ejemplo. El dividendo es 9 y 9 va a ser igual al divisor, que es 2, por el cociente, que es 4, más 1, que es el resto. 4 por 2, 8, más 1, 9. Por lo tanto, nuestra división que acabamos de realizar verifica esta fórmula de aquí. Y en toda división ha de verificarse. Entonces, si esa fórmula la reescribimos con la nomenclatura de nuestros polinomios, tenemos esta expresión de aquí. ¿Quién es el dividendo? P de x, pues aquí lo tenemos. Es igual al divisor, el divisor es q de x, por el cociente que está representado por c de x, más el resto que es r de x. Cociente y resto, como veis, los hemos nombrado con la primera inicial, esos polinomios que vamos a obtener. C de x es el cociente y r de x el resto. ¿Qué se verifica además? Que el grado del resto siempre es menor que el grado del divisor. Lo hemos escrito aquí. ¿Por qué? Porque si el grado del resto fuese mayor o igual al grado del divisor, entonces la operación, la división, se podría seguir realizando. Y luego además siempre se va a verificar al final del todo que el grado del cociente es igual al grado del dividendo menos el grado del divisor. Para poder realizar una división es necesario que se verifique esa propiedad que tenemos ahí escrita, que el grado del dividendo sea mayor o igual al grado del divisor. Por lo tanto, antes de realizar una operación debemos ver si esto se cumple. Vamos a realizar un ejemplo de división de polinomios. Dados los polinomios, p de x igual a x al cubo más 2x menos 4 y el polinomio q de x igual a x más 1. Entonces, vamos a ver si verifica que el grado del dividendo es mayor o igual al grado del divisor. Como la operación que queremos realizar es p de x entre q de x, hay que ver que el grado del polinomio p, que es 3, es mayor o igual al grado del polinomio q, que es 1. Esa propiedad se verifica, por lo tanto la división la podemos llevar a cabo. Y vamos a ello. En primer lugar, a la izquierda se sitúa el dividendo, es decir, se sitúa p de x, pero teniendo en cuenta que si el polinomio no es completo, hay que dejar huecos en los lugares que correspondan. Es decir, nuestro polinomio p de x es de grado 3 y tiene términos de grado 3, grado 1 y grado 0, que es el término independiente. Por lo tanto, lo que le falta es el grado 2 y habrá que dejar el hueco correspondiente al término de ese grado. Por lo tanto, tendríamos x al cubo, un hueco, más 2x menos 4. Recordemos que este es el hueco que estaría asociado a los términos de la forma x al cuadrado. Y ahora, a continuación, a la derecha se sitúa dentro de una cajita el divisor, que en este caso el divisor es x más 1. Vamos a ir poniendo
Aquí los nombres. Recordemos que este es el dividendo, este es el divisor y que aquí iremos escribiendo el cociente. Entonces, ¿cómo se realiza la división? Pues se divide el monomio de mayor grado del dividendo, es decir, en este caso x al cubo, entre el monomio de mayor grado del divisor, es decir, entre x. Pues vamos a realizar esa división. X al cubo entre x. Es una división de potencias con la misma base, así que los exponentes se restan. 3 menos 1, que es el exponente de este segundo término, nos quedaría x al cuadrado. Y el monomio obtenido se escribe en la posición del cociente. Ahora multiplicaremos dicho monomio por todos los elementos del divisor, es decir, por x y por 1. Y el resultado se lo restaremos al dividendo. De tal forma que hay que ir escribiendo los términos semejantes donde correspondan. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a multiplicar x al cuadrado por 1. X al cuadrado por 1, x al cuadrado. Como lo tenemos que restar al dividendo, hay que cambiarlo de signo, así que menos x al cuadrado. Y x al cuadrado por x es x al cubo. Como hay que restarlo, se cambiaría de signo y entonces pondríamos menos x al cubo. Y ahora realizamos esa operación. Menos 4 más 0, menos 4. 2x más 0, pues 2x. 0 menos x al cuadrado, menos x al cuadrado. Y x al cubo menos x al cubo se nos van. Nos quedaría 0x al cubo, así que el término de grado 3 ha desaparecido. A continuación, ¿qué se hace? Pues se repite el proceso. Se divide el monomio de mayor grado del nuevo dividendo que tenemos entre el monomio de mayor grado del divisor. Es decir, haríamos menos x al cuadrado entre x. Entonces, ¿cómo se dividen? Pues los coeficientes. Primero los coeficientes, números entre números, menos 1. El coeficiente de esta x es 1. Menos 1 entre 1, menos 1. Y a continuación se dividen las partes literales o las letras. X al cuadrado entre x sería x elevado a 2 menos 1, que es x elevado a 1. Así que el resultado de esa división es menos x. Se copia dicho monomio en el cociente. Y ahora hay que multiplicar dicho término por todos los elementos del divisor, es decir, por x y por 1. Pues vamos a realizarlo. Menos x por 1, menos x. Como hay que restárselo al dividendo, habrá que cambiarlo de signo, así que obtendríamos x. Y menos x por x, menos x al cuadrado. Como hay que restárselo al dividendo, nos quedaría más x al cuadrado. Menos 4 más 0, menos 4. 2x más x, 3x. Y menos x al cuadrado más x al cuadrado, 0x al cuadrado. Así que 0. Ese término desaparece, el término de grado 2. ¿Hemos terminado ya la división? Pues recordemos que la división acaba cuando el grado del polinomio que ocupa la posición del resto es inferior al grado del divisor, es decir, de q de x. En este momento, el grado del resto sería 1 y el grado del divisor también es 1. Por lo tanto, 1 no es menor que 1, es igual. Y hay que seguir realizando la división. ¿Cómo se hace? Pues repitiendo el proceso con el nuevo dividendo nuevamente. Pues vamos a ello. El término de mayor grado del nuevo dividendo es 3x y hay que dividir 3x entre el monomio de mayor grado del divisor. Por lo tanto, sería 3x entre x. 3x entre x, 3. Por lo tanto, ese número se sitúa en la posición del cociente y hay que multiplicarlo por todos los elementos del divisor para luego restar dicho resultado al dividendo. Es decir, 3 por 1, 3. Como pasa restando, menos 3. Hay que cambiar el signo. Y 3 por x, 3x. Como resta, se le cambia el signo. Menos 3x. Y realizamos esa operación. Menos 4 menos 3, menos 7. Y 3x menos 3x, 0x. Por lo tanto, el término de grado 1 del dividendo ha desaparecido. Y ya hemos terminado nuestra división. ¿Por qué? Porque en este momento ahí ya tenemos el resto.
que tiene grado 0, que sí que es menor que el grado del divisor, que era 1. Por lo tanto, la división ya la hemos acabado. Y podemos comprobar que el dividendo va a ser igual al cociente por el divisor más el resto. En este momento he cambiado la posición de estos dos polinomios al realizar la multiplicación, pero no importa porque el producto de polinomios es conmutativo. Eso es lo mismo que escribir divisor por cociente, ¿de acuerdo? Q de x por C de x, más el resto. Entonces, si comprobáis que al multiplicar el divisor, que sería x más 1, por el cociente que hemos obtenido, que es x al cuadrado menos x más 3, y a esa multiplicación se le suma el resto, que es menos 7, podéis estar seguros de que esa operación es lo mismo o da el mismo polinomio que el dividendo, es decir, que x al cubo más 2x menos 4. Yo lo he hecho, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Para que no se alargue mucho más este vídeo, ya os digo que esta operación a mí me ha dado x al cubo más 2x más 3. Y cuando yo a ese polinomio le sumo el número menos 7, en realidad solo hará falta al 3 restarle 7, que nos daría menos 4. Y, como comprobáis, podéis comprobar, ese es el resultado que nos dice que tiene que dar, es decir, el propio dividendo de la división. Ahora, para terminar, me gustaría daros dos anotaciones. La primera es que si en una división el resto vale 0, entonces se dice que es una división exacta. Y como el resto vale 0, entonces se verifica que P de x es igual a Q de x por C de x. Es decir, esta parte de sumarle el resto, como vale 0, no aparece. Y por tanto se dice que P de x es divisible entre Q de x. Mientras que si una división da por resto un polinomio R de x distinto de 0, entonces la división se dice que es una división entera de polinomios.